Vamos a iniciar con el capítulo 9 de la materia de Estadística Inferencial 2. El profesor que imparte esta materia es Juan Morales. Mi nombre es Gaspar Cruz Bautista. Vamos a revisar los siguientes temas, que van a ser inferencias acerca de dos proporciones, inferencias acerca de dos medias muestras independientes, inferencias a partir de muestras dependientes, comparación de la variación en dos muestras. Todos estos ejercicios están en las páginas 459 a la 514. Vamos a iniciar con el 9.2, inferencias acerca de dos proporciones. El primer ejercicio es sobre la verificación de requisitos y inicia con: un alumno del autor encuestó a sus amigos y encontró que de 20 hombres 4 fuman y que de 30 mujeres 6 fuman. De dos razones por las que estos resultados no deben utilizarse para una prueba de hipótesis de la afirmación de la que las proporciones de hombres y mujeres fumadores son iguales. A esta pregunta yo pongo como respuesta lo siguiente: de que se trata de una muestra de conveniencia y no de una muestra aleatoria simple. Para la muestra de hombres no se satisface el requisito de al menos 5 éxitos y al menos 5 fracasos. Es decir, las muestras son independientes al ser sus amigos y el número de éxitos es menor a 5 y no cumple con los requisitos. El siguiente ejercicio dice marcapasos cardíacos. De acuerdo con un artículo del Journal of the American Medical Association, de 8.834 marcapasos con mal funcionamiento, el 15.8% de los casos se debían a las baterías. Inicio tocando como X1 el 15.8%, en el cual pues muestro cómo realicé la operación para obtener la cantidad de 3.395.72, y esto equivaldría a un punto cerrado del 13%, de acuerdo al cálculo del número de éxitos que nos mostraba en el ejercicio 5, y pues nos pide prácticamente calcular el número de éxitos. Todos estos ejercicios que analizaremos ahorita se encuentran en la página 468 a la 472. El siguiente ejercicio, que es cálculos para intervalos de confianza. En el ejercicio 9 nos pide que suponga que usted planea construir un intervalo de confianza del 95% utilizando los datos del ejercicio indicado. Calcule, inciso A, el margen de error de E, inciso B, el intervalo de confianza del 95%. El error de E es de 0.245 y el intervalo de confianza del 95% es igual a menos 0.403, menor que la probabilidad del evento 1 con menos la probabilidad del evento 2, que es de 0.0878. Aquí muestro pantallas de Minitab donde se realizaron los ejercicios, iniciando en la parte de Stat, Basic, la parte de 2 de Sample Basic, de Position. A continuación mostramos los datos, los agregamos, las cantidades, y el 95% lo vamos agregando aquí, que es lo que nos pide, haciendo la desigualdad de la diferencia entre la diferencia de la hipótesis. Este ejercicio lo vamos a realizar en la tabla en la parte de Minitab, cálculo de intervalos. Pero de alguna manera te pongo las imágenes para que lo vayas analizando y sea un poquito más fácil ver de dónde traemos los datos.
Inicias en la parte de Stack, Basic. Y aquí es donde ingresamos los datos. En la parte de opción ingresamos para poner el 95%, como se nos decía en el problema. Después les damos OK, la diferencia de la desigualdad de la hipótesis de la diferencia, y nos arroja los datos, que son los que tenemos aquí prácticamente, ¿no? El siguiente ejercicio dice: los mosquiteros reducen la malaria. En un ensayo aleatorizado y controlado en Kenia, se probaron los mosquiteros tratados con insecticidas con una forma de reducir la malaria. De 343 bebés en cuyas cunas se instalaron mosquiteros y el 15 desarrollaron la malaria, de los 294 bebés que no recibieron la protección del mosquitero, 27 desarrollaron la enfermedad, según datos del Sustainability of Reduction in Malaria Transmission. Tomando en cuenta los datos que nos dan de 343 como población de los bebés y los 15 que desarrollaron la malaria, y el siguiente problema de los 294 y los 27 que desarrollaron la malaria, ingresamos en la parte de Minitab. Cabe mencionar que el nivel de significancia de 0.01 es equivalente al 99%. Igual como ingresamos en el ejercicio anterior, ingresamos en estos datos también en una hoja de Minitab, en el cual ingresaremos en la parte de básicas, estadísticas básicas, estadística básica, en la de proporciones, la de 2 proporciones, y automáticamente nos saldrá esta pantallita, y pondremos la parte de sumar todos los datos, y aquí es donde ingresaremos esta información que marqué de color rojo. Son los 15 que desarrollaron la malaria de los 343 y los 27 de los 294. Después de que aparezca esta pantallita, le daremos OK para obtener esta otra, en el cual el nivel de significancia, que es lo que nos pide en esta parte, lo pondremos de un 99%. Le daremos OK y a continuación nos aparecerá el resultado. Y de acuerdo a lo que nos dice el valor de P, pues nosotros respondemos que los mosquiteros sí son efectivos. Pues sí, que sí realmente son efectivos. A continuación lo vamos a desarrollar en la parte de Minitab. Y como se los venía comentando, abrimos una hoja de Minitab, ponemos estadísticas básicas, y nos vamos a la de 2 proporciones. Perdón. Estadísticas básicas, la de 2 proporciones. Aparecerá esta pantallita en el cual le daremos datos resumidos, ponemos los datos así como se los había comentado, le damos OK y a continuación nos da los datos, ¿no? Prácticamente pues ya lo había yo realizado. En la parte de opciones le das para poder poner el porcentaje de confianza. Después le damos OK y aparecerán los resultados. Seguimos con el siguiente problema. ¿Son eficaces los cinturones de seguridad? Dice que se obtiene una muestra aleatoria simple
de ocupantes del asiento delantero involucrados en un choque de automóvil. De una población de 2.823 ocupantes que no usaban el cinturón de seguridad, 31 murieron. De los 7.765 ocupantes que usaban el cinturón de seguridad, 16 murieron. Esto según datos del Who Wants Airbags. Nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las tasas de mortalidad. Y nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los cinturones de seguridad? Pues de igual manera, abrimos nuestra tabla o nuestra hoja de Minitab, estadísticas, ingresamos en la parte de estadísticas, estadística básica, nos vamos a la de dos proporciones, y igual que los ejercicios anteriores, datos resumidos, y aquí en esta parte es donde vamos a ingresar los datos. Te dice que de la primera población de ocupantes, 2.823, lo colocamos en esta parte, que son los 31 que murieron. Los 7.765 ocupantes, que son los 16 que murieron, le daremos en la parte de OK. Automáticamente se nos presentará esta pantallita y nos dice que el nivel de confianza es de un 90%. Aquí en esta parte agregamos el 90%, le damos OK y obtendremos el resultado. Para la pregunta que nos proponen, que es ¿qué sugiere el resultado acerca de la eficacia de los cinturones de seguridad? Ponemos que el 0.00558 menor que la probabilidad de 1 menos la probabilidad de 2 menor que 0.0123, son como los límites de intervalo de confianza porque no incluyen el 0. Parece que los datos, las dos tasas de mortalidad no son iguales. Como son los límites de intervalo de confianza, solo incluyen valores positivos. Parece que la tasa de mortalidad es más alta en los individuos que no utilizan el cinturón de seguridad. Parece que el uso del cinturón de seguridad sirve para salvar vidas. También lo vamos a realizar en la parte de Minitab. Para darnos una idea. Y aquí está, como se los comentaba, estadísticas básicas, dos proporciones. En esta parte le ponemos datos resumidos y aquí ingresamos los datos como se los mostraba en la imagen. Se me hacía más fácil mostrárselos en la imagen porque podíamos ver los datos en el ejemplo y darles la forma de cómo irlos agregando. Entonces le damos en la parte de opción 90, le damos diferencia y la hipótesis y la diferencia entre la hipótesis de diferencia. OK y automáticamente obtendríamos nuestro resultado, ¿no? Que es como lo mostramos en la imagen. Siguiendo con las preguntas, tenemos otro que es moralidad y matrimonio. Este ejercicio nos dice: utiliza los datos muestrales del ejercicio 17, uno anterior a para construir el intervalo de confianza correspondiente a la prueba de hipótesis realizada, con un nivel de significancia de 0.05. El nivel de significancia de 0.05 equivale a 95%. ¿Qué conclusión sugiere el intervalo de confianza? Para este ejercicio, aquí muestro los datos del ejercicio 17, que es lo que nos pide el ejercicio 18. Y estos son los datos que maneja el ejercicio pasado. Dice: de las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo. El problema te hablaba sobre que si unas personas casadas tenían romances extramaritales, realizaron unas encuestas.
Y ahora el ejercicio 18 pues nos pide utilizar esos datos de los encuestados para tener una conclusión de qué sugiere el intervalo de confianza. Y de la misma forma abrimos nuestra hoja de Minitab. Ingresamos en la parte de estadística, estadística básica, nos vamos a la de dos proporciones, como en los ejercicios anteriores, igual, datos resumidos. En esta parte ponemos o ingresamos los datos que nos da el ejercicio 17, que son 347 que estuvieron de acuerdo. Esto es en la parte de las mujeres, y 386 mujeres encuestadas. En la parte de los hombres, que son 365 que estuvieron de acuerdo, de una población de 359. Le damos en la parte de opciones. A continuación vamos a aparecer esta pantallita y aquí ingresamos el 95%, que es lo que nos pide el ejercicio 18. Entonces agregamos OK y obtendremos nuestro resultado, y nos dice que el valor de P es de 0.046, y pues de acuerdo a los datos ingresados, vemos que sí hay una diferencia. Entonces agregamos como respuesta que parece que hay una diferencia en la opinión de hombres y mujeres acerca del tema, y es probable que sí es moralmente incorrecto que una persona casada tenga un romance extramarital. Esta también voy a revisarlo en la parte de Minitab. Ok, ingresamos en la parte de estadística, estadística básica, en la parte de proporciones. Aquí es donde se agregan los datos como se los estaba mostrando en la imagen con el problema. Le damos en la parte de opciones. Aquí agregamos el 95%, que es lo que nos pedían, de una diferencia de 0.05. Damos en la parte de OK, y obtendremos nuestros datos. Seguimos con el siguiente problema, que es cuestionamiento en el tenis. Dice que cuando se introdujo el sistema How-A de repetición instantánea para el tenis en el torneo abierto de Estados Unidos, los hombres cuestionaron 489 decisiones de los jueces, y 201 de ellas fueron respaldadas por el sistema. Las mujeres cuestionaron 350 decisiones de los jueces, y 126 de ellas fueron respaldadas por el sistema, según datos de la USA Today. Construye un intervalo de confianza del 99% para la diferencia entre las tasas de éxito de los cuestionamientos de hombres y mujeres. Y nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué sugiere el intervalo de confianza acerca de las tasas de éxito de los jugadores de tenis de uno y de otro sexo? Pues igual que los ejercicios anteriores, ingresamos en la parte de estadística, estadística básica, la de proporciones. Tendremos nuestra pantallita en la que agregaremos los datos. 201 que corresponden a las 489 decisiones de los jueces que realizaron ellas, y 126 que corresponde a los 350 decisiones de los jueces que fueron respaldadas por el sistema, ¿no? Este es en el caso de hombres y mujeres. A continuación pues le pondremos la parte de opciones para obtener esta pantalla, donde colocaremos el 99%, que es el intervalo de confianza que nos piden, y usaremos la parte de eliminar una probabilidad, ¿no? Y en el cual se mostrará nuestro resultado. En esta parte vemos que la herramienta tecnológica nos da un menos 0.364, menor que la probabilidad 1 menos la probabilidad 2 menor que 0.139. Entonces, contestando esta pregunta, agrego que los datos de la diferencia de menos 0.0364 menor que la probabilidad 1 menos la probabilidad 2 menor que 0.138. Y así como lo pongo,
Son los datos que nos da Minitab. Y concluimos que como los límites del intervalo de confianza contienen a cero, no existe una diferencia significativa entre las dos proporciones. Parece que no hay una diferencia significativa entre las tasas de éxito de hombres y mujeres. Este ejercicio también lo vamos a desarrollar en la hoja de Minitab. Ingresamos nuestra hoja de Minitab y ingresamos en la parte de estadística básica, proporciones, perdón, estadística, proporciones, datos resumidos, agregamos los datos que nos pedía el problema, que son 201, 126, $489, $350, $489 y $350. $150. Estamos en la parte de opciones, ponemos nuestro 95%. Ok, y obtenemos nuestro resultado. Seguimos con el siguiente problema. Dice devoluciones de impuestos y fondos de campaña. Las devoluciones de impuesto incluyen la opción de asignar, quiero pensar que son 3 pesos para las campañas de elecciones presidencial, y esto no representa ningún costo al contribuyente. Es una muestra aleatoria simple de 250 devoluciones de impuestos correspondientes al año fiscal 1976. El 27.6% asignó los 3 pesos, vamos a manejarlo así, para la campaña en una muestra aleatoria simple de 300 devoluciones de impuestos recientes. En el 7.3% de estas se asignaron los 3 pesos para la compañía, según datos de la USA Today. Utilice un nivel de significancia del 0.01, que equivale a un 98%, para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de devoluciones que asignan los 3 pesos para la campaña fue mayor en 1976 que la cantidad actual. La parte de los porcentajes los vamos a manejar de la siguiente manera. Vamos a tratar de convertirlos a números enteros, y aquí les dejo las operaciones para identificar que el 27.6% equivale a 69 y el 7.3% equivale a 219. ¿Por qué realizamos esto? Para poder agregar los datos correctos en la parte de Minitab y no tener problemas de hacer el cálculo.
Igual que en los ejercicios anteriores, iniciamos en la parte de estadística, estadística básica, en la de dos proporciones. Aparecerá esta pantallita en la cual daremos datos resumidos, y aquí es donde agregaríamos los datos de las operaciones que realizamos. De 690, que es 69, los 250, las 50 devoluciones del primer dato de población que nos da, y agregamos los 259, que son equivalentes al 7.3% de las 300 devoluciones. Le daremos en la parte de opciones, pondremos el 98%, que es el nivel de significancia de 0.1 convertido, y automáticamente obtendremos nuestro resultado, que es el siguiente. Entonces, a esta pregunta contestó lo siguiente: si se utiliza x1 es igual a 69, que es y x2, que es igual a 22. En esta parte pues yo lo presento como 219. Para obtener la proporción obtenida de 1 es igual a la proporción obtenida de 2, de acuerdo a lo que nos dice la probabilidad de 1 mayor que la probabilidad de 2, estadístico de prueba. Z dice que tiene un nivel de 6.37, el valor crítico de Z es de 2.33 y el valor de P es de 0.001. Con herramienta tecnológica te darían ceros, que es así como obtenemos el valor de P, y pues automáticamente tenemos ceros. Entonces dice que rechace H0 si existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el porcentaje de devoluciones que designan los 3 pesos o 3 dólares para la campaña fue mayor en 1976 que ahora. Iniciamos con el siguiente problema, que es percepciones de empleados. Un total de 61.647 personas respondieron una encuesta del AMSNBC.com. Se reportó que el 50% de los encuestados eran mujeres y el 50% eran hombres. De las mujeres, el 27% dijo que las jefas son muy críticas. De los hombres, el 25% dijo que las jefas son muy críticas. Construye un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las proporciones de mujeres y hombres, que dicen que las jefas son muy críticas. Y nos hacen una pregunta, que es: ¿cómo se ve afectado el resultado por el hecho de que los encuestados decidieron voluntariamente participar en la encuesta? De la misma forma, como el ejercicio anterior, el total de personas lo dividimos entre 2 para obtener las dos cantidades para fundamentar el 50 y el 27%, que prácticamente sería la mitad de esto. Convertimos también los porcentajes, el 50 y el 27 y el 25, perdón. El 50% te dice porque son 50% de mujeres y 50% de hombres de este total, del 61.647. Y obtenemos 30.823, que equivaldría a su 50%. Y de ese 30.823 lo multiplicaremos por el porciento de las 27 mujeres y por el 25% de los hombres, el cual tendremos el siguiente resultado. Para el 27% serían 8.322, para el 25% serían 7.706. Entonces ingresamos también, como en los ejercicios anteriores, en la parte de estadística básica, en la de dos proporciones. Ingresamos aquí los datos, por eso tratamos de convertirlos para hacer más fácil la información a la hora de ingresar a Minitab. Entonces tenemos que son 7.706, que son lo de hombres,
y su nivel de población que sacamos que fue el 50%. Y de mujeres es 8.322, que es su 27%. Y el 50% de ellas es el 3.823. Le damos en la parte de opciones, ponemos el 95% de confianza, que es lo que nos piden. Ingresamos en la parte de OK y obtendremos nuestro resultado. En la tabla de Minitab, pues agregamos todos los datos, ¿no? Así como se muestra aquí en la imagen. Entonces a esto le pongo como resultado que es 0.0131, menor que la probabilidad o la probabilidad de menos negativo menos la probabilidad 2 es menor que 0.0269. Como los límites de intervalo de confianza no contienen a 0, existe una diferencia significativa entre las dos proporciones, puesto que el intervalo de confianza solo incluye valores positivos. Parece que la proporción de mujeres es mayor que la proporción de hombres. Como se trata de una muestra de respuesta voluntaria, el intervalo de confianza no es necesariamente una buena estimación de la población general. Ingresamos en la parte de Minitab para validar cómo se realizó la ejecución. En la parte de estadística, estadística básica, proporciones, y aquí es donde colocamos los datos de los porcentajes tal como se los muestra en la imagen. Le damos opción, ponemos el 95%, así como se los comenté. Le damos OK y automáticamente obtendremos nuestro resultado. Los datos pues ya los había agregado previamente para que sea más fácil. La siguiente pregunta, determinación del tamaño de muestra. El tamaño de muestra necesario para estimar la diferencia entre dos proporciones poblacionales dentro de un margen de error E con un nivel de confianza de 12A se calcula por medio de la siguiente expresión. Cabe mencionar que como desconocemos la cantidad de P1, Q1, P2, Q2, lo sustituimos por 0.05 y despejamos prácticamente lo que es N, que es en esta parte, para obtener este nivel de error. Yo coloco esto como respuesta, y para mí esto significaría lo que es el margen de error de 0.05. Este fue el tema de inferencias acerca de dos proporciones. Dejo una pequeña reseña de lo que pude obtener para poder identificar a qué se refiere el tema, ¿no? Seguimos con el 9.3, que es inferencias acerca de dos medias, muestras independientes. Iniciaremos con los siguientes ejercicios. Este es el capítulo 9.3. Los podrán identificar en la página 482 a la 487. Y nos dice que la interpretación de intervalos de confianza que sugiere el intervalo de confianza del ejercicio 1 acerca de los pulsos de hombres y mujeres. Para este intervalo de confianza coloco que es el 95% y digo que menos 12.2 es menor que la media poblacional menos la media poblacional 2 menor que 1.6. 1.6 pulso de los hombres menor que la media poblacional 1 menos la media poblacional 2 menor que 12.2 el pulso de las mujeres. En el intervalo de confianza contiene un número de menos 12.2 y menos 1.6, así que sí existe tal intervalo porque no existe un cero en ellas, son estadísticamente significativos. La siguiente pregunta, presión sanguínea.
El conjunto de datos 1 del apéndice B incluye mediciones de la presión sanguínea sistólica de 40 hombres elegidos al azar y 40 mujeres elegidas al azar. Y como respuesta a esta pregunta, agrego que los datos capturados en hombres y mujeres son totalmente independientes porque no influyen un dato del otro. La siguiente pregunta, que es de voltaje. En 40 días diferentes, el autor midió el voltaje suministrado a su casa, así como el voltaje producido por su generador de electricidad impulsado con gasolina. Los valores se incluyen en el conjunto de datos 13 del apéndice B. Una de las muestras consiste en los voltajes de su casa y la segunda muestra consiste en los voltajes producidos por el generador. Como respuesta a esta pregunta agrego que como el ejemplo de arriba son independientes, porque las mediciones del generador no son los mismos que produce la casa. Y a continuación muestro las tablas donde nos guiamos para responder a la pregunta número 5 y la pregunta número 8. La siguiente pregunta es intervalo de confianza para alquitrán en cigarrillos. El contenido medio de alquitrán en una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos. El tamaño grande sin filtro es de 21.1 miligramos con una desviación estándar de 3.2 miligramos. El contenido medio del alquitrán de una muestra aleatoria simple de 25 cigarrillos de 100 milímetros con filtro es de 13.2 miligramos con una desviación estándar de 3.7 miligramos. De acuerdo al conjunto de datos 4 del apéndice B, construye un intervalo de confianza del 90% para diferencia entre el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos tamaño grande sin filtro y el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos de 100 milímetros con filtro. Nos hacen la siguiente pregunta. El resultado sugiere que los cigarrillos de 100 milímetros con filtro contienen menos alquitrán que los cigarrillos de tamaño grande sin filtro. Para solucionar este problema ingresamos en la parte de Minitab, estadística básica. Está en la parte de T para el segundo ejemplo y obtenemos nuestra pantallita en la cual pondremos datos resumidos. Agregamos los datos que son 25, que son los 25 cigarrillos, el 21.1 miligramos y 3.2 que es la desviación estándar. Y igual para el siguiente ejemplo agregamos también los 25 cigarrillos, el 13.2 miligramos y el 3.7 miligramos como desviación estándar. Le daremos en la parte de opciones y obtendremos nuestro nivel de confianza, que sería el 90%, que es el que nos da el ejercicio, para obtener nuestro resultado, que es el siguiente, así como se muestra aquí en la imagen, que 6.2 miligramos es menor que la media poblacional de 1 menos la media poblacional de 2 menor que 9.6 miligramos. Nos dice que con la hoja de Minitab obtendríamos estos resultados, que son prácticamente estos que están aquí, los que vemos en el nivel de confianza. Dice que los límites del intervalo de confianza, respondiendo a la pregunta, no incluye a 0, lo que sugiere que el contenido medio de alquitrán de los cigarrillos tamaño grande sin filtro es mayor que la media de los cigarrillos de 100 mililitros con filtro. Este ejercicio también lo realicé en la hoja de Minitab. Ingresamos a nuestra
hoja de Minitab, solo para corroborar cómo se ingresaron los datos. Estadística básica, y aquí es como les mencionaba, ¿no? Reducir los datos resumidos, agregar los datos así como se los comenté en la imagen, darle en la parte de opciones, poner nuestro 90% de confianza, le damos OK y aquí obtendremos nuestro resultado. En el siguiente ejercicio dice intervalo de confianza para estaturas de supermodelos. Utiliza los datos muestrales del ejercicio 15 para construir un intervalo de confianza del 98% para la diferencia entre la estatura media de las supermodelos y la estatura media de las mujeres que no son supermodelos. La pregunta es, ¿qué sugiere el resultado acerca de estas dos medias? Y aquí pongo la imagen del ejercicio 15 en el cual nos vamos a basar para tomar los datos. Y también ingresamos en la parte de Minitab, estadística básica, las proporciones. Obtendremos nuestra pantallita en el cual agregaremos los datos que nos da el problema número 15. Y el 98% que es el que de confianza, que es el que nos sugiere el problema número 16 para obtener este resultado, y a la cual yo a esta pregunta contesto que existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las supermodelos tienen estaturas con una media mayor que la media de las mujeres que no son supermodelos. Esto de acuerdo a la diferencia, que es de 0.145 a 8.455. Este ejercicio también lo vamos a realizar en la parte de Minitab, nada más para corroborar esto que se agregó aquí. Abrimos nuestra hojita de Minitab, le damos estadística básica, ingresamos aquí los datos así como se los comenté con las imágenes, la parte de opción 98% que nos dieron, le damos OK y a continuación obtendremos nuestros datos. Siguiendo con la siguiente pregunta, es prueba de hipótesis para discriminación. Dice que los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan datos estadísticos sobre las edades de los solicitantes exitosos y sin éxito. Nos dicen que algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener el ascenso argumentaron que en la competencia hubo discriminación por la edad. Considere los datos como muestras de población más grandes y utilice un nivel de significancia del 0.05% para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor a la edad media de los solicitantes exitosos, con base en los resultados. Y nos hace la siguiente pregunta: ¿parece haber discriminación por la edad? Nos ponen los éxitos, las edades, y para respuesta a este problema planteo lo siguiente: que la media poblacional de 1 es igual a la media poblacional de 2 por H1, que es la media poblacional 1 mayor que la media poblacional 2. El estadístico de prueba T es igual a 1.678, el valor crítico de T es igual a 1.717. Con herramienta tecnológica pues obtendremos que el valor de T es de 0.682 y el valor de P mayor a 0.5, pero menor que 0.10. No rechace
el H0, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los aspirantes sin éxito provienen de una población con una edad media mayor que los aspirantes con éxito. Con base en el resultado, no parece haber discriminación por la edad. El siguiente problema, que dice intervalos de confianza en el tratamiento con imanes para disminuir el dolor. Remítese los datos muestrales del ejercicio 27 y construye un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre la reducción media del dolor para los sujetos tratados con imanes y la reducción media del dolor para quienes recibieron un tratamiento simulado. Con base en el resultado, nos hacen una pregunta: ¿parece que los imanes sirven para reducir el dolor? Pues vamos a analizarlo. También abrimos nuestra hoja de Minitab, ingresamos a estadística básica, nos vamos en la parte de 2 muestras y automáticamente tendremos esta pantallita y le damos datos resumidos, en el cual ingresaremos los datos que nos dan. El 20, el 0.49 igual a 0.96. De la parte de nivel del dolor después del tratamiento son 20, el 0.44 y el 1.4. Le daremos en la parte de opciones para poner el 90% de confianza y así obtener nuestro resultado, en el cual identificamos que, o ponemos como resultado, que no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los imanes son eficaces para reducir el dolor. Es válido argumentar que los imanes podrían ser eficaces si se utilizan tamaños de muestra más grandes. Entonces, este ejercicio también ingresamos con el siguiente ejercicio, que dice conteos de palabras. Remítese al conjunto de datos 8 del apéndice B. Utilice los conteos de palabras para estudiantes de psicología de hombres y mujeres reclutados en México. Consulte las columnas encabezadas de los encabezados 3H y 3H y 3M. El inciso A dice que utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los estudiantes de psicología, hombres y mujeres, pronuncian el mismo número de palabras en un día. El inciso B nos dice que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre la media del número de palabras pronunciadas en un día por estudiantes de psicología, hombres y mujeres en México. Y nos hacen una pregunta: ¿los límites de intervalo de confianza incluyen al 0? ¿Qué sugiere eso acerca de las dos medias? Para este problema ingresamos en la parte de estadística básica, 2 muestras, y ingresamos los datos en la parte de Minitab, que son los que muestro aquí en la tablita. Ponemos o seleccionamos los datos de 3H, y en esta parte del segundo ejemplo ponemos 3M, dándole el nivel de significancia del 95%, o confianza, como nos dice el problema, para obtener el resultado. Y contestando a si los límites de intervalo de confianza incluyen al 0, pues no lo incluye. ¿Y qué sugiere esto acerca de las dos medias? Que una tiene la misma media, que tienen una media distinta. Entonces ingresamos en la parte de Minitab. Y aquí están los datos de 3M agregados como los mostré en la imagen. Estadística básica. Ponemos los datos. 3H aquí, 3M en esta parte. La parte de opciones, agregar el 95% de
confianza, damos OK y pues obtenemos nuestros resultados, ¿no? Que son los que mostré en la parte anterior. Para este 9.3 ponemos que las inferencias acerca de dos medias o muestras independientes. Agrego una pequeña reseña de qué se trata, para ir analizándolo, ¿no? Seguimos con el 9.4, que es inferencias a partir de la muestra dependiente. Y tenemos el primer problema, que es de notación. A continuación se presentan los intervalos en minutos previos y posteriores en las erupciones del geyser All Fuhrer. Calcule el valor de D en general que presenta la media poblacional. El intervalo previo de la erupción es de 98, 92, 95, 87 y 96. Los intervalos posteriores de la erupción pues son 92, 95, 92, 100 y 90. Esos datos también abrimos nuestra parte o nuestra hoja de Minitab agregándolos para poder obtener nuestro resultado, ¿no? En este caso también ingresamos en la parte de estadística básica. Nos vamos en esta parte de la prioridad T y obtendremos esta pantalla en la cual seleccionaremos los datos que agregamos en la parte o en la hoja de Minitab, que es intervalo de erupción, que son estos 92, 98, 95 y 87 en el primer ejemplo, y los intervalos de erupción, que son estos 92, 95, 92 en la parte 2, y le daremos OK para obtener nuestro resultado. Y como resultado decimos que D es igual a menos 0.2 min, SD es igual a 0.8 min. La media de todos los valores dice que representa la media de las diferencias de los datos pareados en la población. El siguiente ejercicio, que es intervalo de confianza, utilice los datos muestrales pareados del ejercicio 6 y construya un intervalo de confianza del 99% para la media poblacional de todas las diferencias, con el siguiente formato: temperatura máxima pronosticada con 3 días de anticipación. 2. Temperatura máxima pronosticada con 5 días de anticipación. Y de igual manera, nos ponen los datos aquí que serían agregados a la parte de Minitab, así como se muestra en la imagen, ingresando en la parte de estadística básica. En la de T obtendremos nuestra pantallita, le damos la columna, que todo sea en su sola columna. En la parte de aquí seleccionamos la parte de 3 días y en la siguiente la parte de 5 días, poniéndole el 99%, que es el que nos pide el problema, para obtener nuestro resultado, que dice que el 99% nos da una diferencia de menos 3.9 y 751. Entonces ingresamos a nuestra hojita de Minitab, como se muestra en el problema. Y aquí también ya agregué previamente los datos que nos dan estadística básica. Estadística básica. Agregamos que todos en su columna. El C1, que es el C2, nos agregamos aquí, le damos OK y obtendremos nuestro resultado, ¿no? Con el siguiente problema, que es intervalo de confianza para cambios en
el IMC, utilice los mismos datos pareados del ejercicio 9 para construir un intervalo de confianza del 95%. Para el cambio en el IMC durante el año del primer año de estudios. Y la pregunta es, ¿el intervalo de confianza incluye al 0? ¿Qué sugiere eso acerca del IMC durante el primer año de estudios? Igual, nos muestra los datos, se ingresarán en la tabla de Minitab. Sería el C1, el C2 y seleccionaríamos estadística básica, nos aprieta T, obtendremos nuestra pantallita, que es la que se muestra en la imagen, le ponemos el 95%, que es lo que nos dice, y le daremos OK para obtener nuestro resultado. Y como resultado tenemos que el cambio medio del IMC que experimentan los estudiantes es igual a 0. Entonces quiere decir que sí incluye el 0. ¿Qué sugiere eso acerca del IMC durante el primer año de estudios? Que parece que el IMC no cambia durante el primer año de estudios. El siguiente problema, que es la presión sanguínea, es igual en ambos brazos. A continuación se presentan las medias de la presión sanguínea sistólica en milímetros Hg, tomadas en los brazos derecho e izquierdo de la misma mujer. Según los datos que nos dan, utilicemos un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la diferencia entre las mediciones de ambos brazos. ¿Qué concluye? De la misma manera agregamos en nuestra hoja de Minitab los datos que nos dan brazo derecho y izquierdo, así como se muestran las imágenes, iniciando en la parte de estadística básica y en la de pareada para obtener nuestra ventanita en la cual ingresaremos los datos. En el ejemplo 1 sería el C1, el C2, que es el brazo izquierdo, y pondré la parte de el 95%, que nos dicen como el resultado de la significancia, que es el 0.5, que equivale al 95%. ¿Y qué concluimos de este problema? Pues que las presiones son aproximadamente iguales en los dos brazos, de acuerdo a que nos da la parte de Minitab. La siguiente pregunta, que es papel o plástico. Remítase el conjunto de datos 22 del apéndice B y construya un intervalo de confianza. Los datos del apéndice B son la lista que se muestra en esta parte. El nivel de confianza dice que es del 95% para la media de las diferencias entre los pesos de papel desechado y los pesos del plástico desechado. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál parece pesar más? ¿El papel desechado o el plástico desechado? También pues ingresamos los datos que nos dan en la hoja de Minitab. Ingresamos en la parte de estadística básica, la pareada. Obtendremos nuestros datos, agregar, de hecho son 62 datos del tamaño de papel, son 62 datos. El plástico también son 62 datos, que serían 241, 757, 955, etcétera, etcétera. Así sucesivamente. Lo mismo aplicaremos con el plástico, ingresándolos en la parte de Minitab. Y pues sería nuestro C1, C2, agregándolos a la pantallita. Agregamos el 95%, que es lo que nos dice el problema, el nivel de confianza. Le daremos a aceptar y obtendremos nuestro resultado. Y en esto concluimos que de 6.6 libras, menor que la media de D, que es menor que 8.424 libras. Con la herramienta tecnológica con Minitab obtendremos 6.611 libras, menor que la otra, que es 8.424 libras, que son los datos que nos da aquí en el 95% de diferencia. Y parece que el papel desechado pesa más que el plástico, ¿no? Igual para este tema, que fue de inferencias a partir de muestras dependientes, agrego alguna reseña nomás para tener unos datos sobre qué significa el tema, ¿no?
Seguimos con el 9.2, comparación de variación de muestras, que viene siendo el capítulo 9.5. Y nos hacen una... tenemos el primer problema. Difusión F. El autor repitió el proceso de seleccionar dos mujeres aleatorias diferentes de estaturas de hombres de los datos obtenidos de la National Health and Nutrition Examination Survey. En cada caso, el cociente S21 sobre S22 se registró sin la estipulación de que S1 es más grande de las dos desviaciones estándar. Identifique dos proporciones diferentes de la distribución de valores de ese cociente. Pues para resultado de este problema, comento que son muestras aleatorias independientes y son de poblaciones, distribuciones normales. El siguiente problema es 5. Tratamiento con zinc. Afirmación: los pesos de bebés nacidos de madres que recibieron placebos varían más que los pesos de los bebés nacidos con madres que recibieron suplementos de zinc. Esto según datos de una corporación. Y nos piden que a continuación se resuman los resultados muestrales, ¿no? Que son los datos que nos están dando. Y para esto yo comento que no se rechace que no es suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los pesos de los bebés de madres que recibieron el placebo varían más que los pesos de los bebés de madres que recibieron suplemento con zinc. La siguiente pregunta: características de la línea base. En artículos científicos sobre experimentos clínicos es común que se concluya características de línea base de los diferentes grupos de tratamiento con fines corporativos. En un artículo acerca de los efectos de diferentes dietas, una tabla de características de la línea base reveló que 40 sujetos tratados con la dieta Atkins tuvieron una edad media de 47 años, con una desviación estándar de 12 años. Asimismo, 40 sujetos tratados con la dieta tuvieron una edad media de 51 años y una desviación estándar de 9 años. Utiliza el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Y nos hacen una pregunta: ¿cómo resultan afectadas las comparaciones de los tratamientos si los grupos de tratamiento tienen diferentes características? Entonces, para esto, yo resumo y pongo como respuesta que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los sujetos de ambos grupos de tratamiento tienen edades con la misma cantidad de variación. Si los grupos de tratamiento tienen características diferentes, la comparación entre los tratamientos se vuelve poco clara, ya que las diferencias podrían deberse a los tratamientos o a las diferentes características de los grupos. Eso lo vemos como parte del valor crítico de F, que es superior entre 1.8752 y 2.0739, obteniendo el valor de P, que es de 0.0762. El siguiente problema, que es 16 IMC de Miss América. A continuación se listan los índices de masa corporal de IMC de ganadoras del concurso Miss América en dos periodos diferentes. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las ganadoras de ambos periodos tienen valores del IMC con la misma cantidad de variación. Nos ponen los datos de ganadoras recientes y de los de la década de 1920 y 30. Estos datos también los agregamos en la parte de Minitab. Para obtener los resultados ingresamos a estadística básica, nos vamos a las dos varianzas, le damos que todos queden en su columna, ganadores y ganadoras de la década de 1920 y 30, en el cual obtendremos nuestro resultado. Y nos dice que la desviación estándar es de 1.892. Pues prácticamente sí, tienen una desviación estándar diferente de 0.066 a una de 2.552.
Entonces concluimos que los valores de las ganadoras recientes y de las décadas pues tienen más periodos en los que pueden afirmar que sus pruebas fueron más significativas, ¿no?, para las ganadoras recientes. Igual en esta parte de comparación de variación en dos muestras agrego unos datos que encontré esperando que sirvan de ayuda para entender el tema. Por último agrego unos ejercicios, ejemplos empleados en base a lo aprendido, y pongo este ejercicio. Dice: el ingeniero realiza una prueba de equivalencia de dos muestras para determinar si la diferencia media de medidas de una caja de empaque de un producto final de dos proveedores distintos está dentro de un más menos 0.5 milímetros. El ingeniero no sabe si la varianza de las dos medidas de las cajas son iguales para las dos cajas. Es decir, existen cajas en las que van los productos, ¿no? Y en esto vamos a ir analizando si las cajas de diferentes proveedores tienen las mismas muestras o existen variación en medidas a la hora de cerrar la caja. Entonces, realicé esta prueba en la parte de Minitab, ingresando en la parte de esta equivalencia de la muestra, dos muestras. Ingresé en la parte de diferentes columnas simples, el proveedor 1 y proveedor 2, como se los estaba comentando. Cambié las muestras, referencias de muestras y límites entre la medida de las cajas, que sí fueron de acuerdo a menos 0.5 más 0.5, como se muestra, poniendo como resultado que existe una hipótesis nula de entre el menos 5 a 0.5. Entonces, para esto yo concluyo que pueden reclamar una equivalencia de 0, que quizás no existe tanto problema con las cajas. Entonces, aquí realicé mi hoja de Minitab. Y es aquí como selecciono, ¿no?, e identifico yo las medidas que puse yo aleatoriamente como tipo ejemplo para ver las medidas. Y pues al parecer existe un nivel de confianza, ¿no? Un nivel de confianza, así como lo agregué en la imagen. Otro ejemplo es: en el área de almacén se realizan diferentes transacciones de al menos 200 números de parte en un día. Un ejemplo: se tienen dos recursos realizando las transacciones y existe un auditor de las mismas para identificar si existen cargos a líneas erróneas o el número de parte mal anotados o mal tecleados. Se realiza una prueba T para validar cuál de las dos transacciones o de las dos personas transaccionistas tienen más errores, con una significancia del 95%. De igual forma ingresé en la parte de estadística básica, la simple T. Pongo que todos los datos por diferentes columnas, así como lo puse en la hoja de Minitab. Agrego mis datos con diferentes datos de transacciones aleatorias. Le pongo las muestras y obtengo como resultado que el capturista 1 y el capturista 2 muestran diferencias de un 35% entre el 0.1 como negativo y el 70.1. Esto significa, o lo considero así, como que el valor del capturista 2 fue más elevado, y pues nos dice que prácticamente él tiene como que el valor del 50%, ¿no?, en errores.
igual lo agrego en la parte de Minitab para validar su ejecución. Estadística básica, y aquí agregué mis datos también aleatoriamente, poniéndolos aquí, agregándolos así y obteniendo mis datos de diferencia, ¿no? Del 17%. Para el siguiente problema, que es en la línea de producción, se realizan auditorías, muestras aleatorias de productos finales. Existen dos bloques que producen los mismos productos. Se requiere hacer muestras para validar qué bloque obtiene la mejor calidad al empacar. De 1008 productos por pallet, se realizan auditorías a 150 cajas en el primer bloque y en el segundo a 172 con un intervalo de confianza de 90. Y de esta forma también ingreso en la parte de Minitab esta estadística básica, la de 2 proporciones. Agrego mis datos que agregué manualmente en la hoja de Minitab, como referencia a los 1008 del pallet, y con un nivel de significancia del 90%, confianza del 90%. Y pues para esto obtuve este resultado y lo considero de la siguiente forma: que existe una diferencia de 0.021 y que es probable que tenga un poquito más de errores el bloque número 2, ¿no? También lo realicé en mi hoja de Minitab. Para obtener mi nivel de confianza. Estadística básica. Y aquí pongo mis datos, como lo comentaba, mi nivel de significancia del 90%, obteniendo todos mis datos, ¿no? Que son los que pues comento aquí, ¿no? Que las muestras dicen que el bloque 2 a lo mejor tiene más errores. Hasta aquí sería todo lo que se realizó. Cabe mencionar que los ejercicios son del libro de estadística del autor Mario Triola, y esperando tener alguna buena idea para la solución de los problemas.